Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Salita Electoral. Hoy día tenemos como invitada a Melissa Tucto, es candidata con el número 5 al Parlamento Andino por el Partido Morado. Bienvenida, Melissa, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantadísima, César, en esta tarde de fiesta democrática para el país. Saludarte, saludar a tus oyentes y lista para servir. Bueno, mira, hoy día ha salido una noticia que nos ha dejado muy preocupados y quiero empezar con este tema. A ver, lo voy a leer mejor porque me interesa tu opinión. La Comisión de Derechos Humanos de acá del Perú indica que militantes del candidato Rafael López Aliaga agreden a familiares de las víctimas de las protestas del 9 de enero, quienes rechazan su presencia en la ciudad. ¿Qué opinión te da esta actitud de los militantes o simpatizantes del Partido de Renovación Popular? Renovación Popular, siendo parte del pacto mafioso junto con sus otros aliados, cada día nos demuestran, ¿no? Nos dan ejemplo de malas prácticas como ciudadanos, en todo el sentido de la palabra. No me parece raro, y dice la palabra, ¿no? Por sus actos lo conoceréis. Me parece muy humillante eso para las víctimas, familiares de las víctimas en el sur. El sur está muy dolido por los actos cometidos por la señora Dina Boluarte. Tuve la oportunidad de viajar en aquella época, en diciembre, en plena protesta, estuve yo en el centro de Cusco por temas personales y pude visualizar un rechazo rotundo, pero así profundo, del sur del país, del núcleo del sur del país. Tanto era así, me sorprendí, tanto era así que a las 6 de la mañana que fui a un restaurante, 6 de la mañana, grandes parlantes en rechazo y repudio a la señora Dina Boluarte y todo lo que ella representaba en ese momento. Entonces, no me quiero imaginar de haber tenido yo un familiar que estuviese protestando y haber perdido a ese familiar, y no solo contento con eso, el pacto mafioso viene a restregarse, a burlarse y a amedrentar a las víctimas de estos familiares. O sea, eso es ya el extremo del descaro para nosotros, como competidores de ellos, ¿no? Porque estamos yendo a dar la talla y estamos yendo con las manos limpias, la trayectoria limpia, y a demostrarle a la población peruana que se puede hacer política decente, pese a que ellos ejecutan la politiquería, nosotros venimos a realizar política decente. Muy bien, Melissa. Bueno, nosotros suscribimos cada una de tus palabras, estamos muy indignados, también muy preocupados y esperamos que las autoridades de turno pues actúen con celeridad y severidad contra estas personas violentas que podían haber matado a alguien o herido a una persona que tiene derecho a la protesta, porque la protesta es parte de nuestra libertad, de la democracia, así es que yo no creo que moleste absolutamente a nadie salir a manifestar su posición y sobre todo ante estos hechos, delincuenciales cometidos por ciertas autoridades en complicidad con el gobierno de Dina Boluarte. Ahora sí, Melissa, mira, quisiera que nos cuentes por favor de ti, de tus actividades que has estado realizando, tu profesión, y si has hecho algún tipo de activismo también. Claro que sí. Yo soy personal de salud, soy odontóloga. Hoy en día me dedico a dictar clase, ejerzo la docencia en ese campo. He hecho también temas comunitarios, ¿no? Perfil bajo, ya más o menos unos ciertos años. Ujú. Siempre he tenido en mi sangre
esa fibra que se activa por la parte social, por la parte comunitaria, cosa que desconocía en mí mismo. Con el tiempo me fui dando cuenta y fui dándole forma, y esta es la primera vez realmente que postulo. Pero sí he apostado por candidatos anteriormente que, igual que los ciudadanos, nos han defraudado. Hemos apostado, hemos confiado, hemos gastado de la nuestra por campañas de terceros, cuartos, que finalmente se sientan en un cargo y el dinero, el poder, los emborracha, los envenena, los vuelve indolentes, como decía en el debate de ayer, sin corazón. Y entonces se genera un círculo vicioso que vale la pena presentarse en el escenario para poder acudir al llamado. Yo les decía, bueno, caminando por las calles, y les decía que yo estoy muy enamorada de mi país. Yo siento ese amor a la patria, esas ganas de servir. No he tenido la oportunidad de servir a nivel público, me he dedicado siempre a la parte privada, siempre, pero siempre he tenido ese fervor. Desde los 12 años que tenía a mi profesor militar, a las 7 de la mañana en el colegio, no entendía la razón por qué él planchaba la bandera y antes de elevarla al estandar, agarraba la bandera con una delicadeza, un amor, un patriotismo sembrado militar. Pero yo a los 12 años, esa imagen me quedó impactada para toda mi vida. No, ¿qué representa esa bandera para esa persona? Que la plancha, que la cuida, que la dobla, que le eleva el estandarte, que le dé un respeto, que la mira con... ¿No? Yo siendo muy pequeña, no entendía, hasta el día de hoy me calan esas imágenes. Hoy la entiendo, le doy sentido y propósito a ese pensar. Y cuando tienes el espíritu fortalecido, no hay poder, dinero que te pueda generar una tentación y una debilidad. Creo que eso falta en nuestros políticos, para que no puedan caer en la politiquería, porque a todos nos ponen en el mismo saco, ¿no? Y siempre corrijo, por favor, nosotros somos políticos, y hay personas que ejercen mal la política, y eso se llama politiquería. Hay que saber diferenciar. Muy bien, Melissa. ¿Tú has ingresado por primera vez al Partido Morado o antes has hecho militancia política en algún otro partido? Mira, en el 2014, con todo el fervor de mis inicios, temas comunitarios, me inscribí porque yo soy una persona que cuando lo doy, voy con todo, a todo. Y era muy sana, muy joven, 23, 24 años tenía, y me animaron, ¿no?, entre varios jóvenes por el tema de Solidaridad Nacional en ese tiempo, donde teníamos pues en la palestra al señor Castañeda, y me inscribí como militante en Solidaridad Nacional, que hoy es Renovación Popular, la parte legal, ¿no? O sea, es la misma de traspasar. Entonces, sí, hoy figuro en el ROP, figuro como ex Renovación Popular, pero yo nunca me inscribí, sino fue Solidaridad. Estuve militando ahí unos meses, porque de ahí hubo muchas decepciones, muy rápido se vio tantas cosas muy terribles, compras de candidaturas y descaradas, donde el señor Luna, que en esa época era secretario, ¿no? En la interna se manejaba eso de que compras y ventas de candidaturas. Entonces ya todo me pareció ahí, y yo me retiré, ¿no? O sea, me retiré asqueada. Luego seguí temas comunitarios, fui simpatizante por acá, por allá, nada me convencía, me decepcionó mucho todo. Luego estuve simpatizando con Fuerza Popular por el 2015, ¿no? Cuando estaba viendo la salita del cinto, me estaba acordando de algunas cosas. A mí me convencen más dos medios fujimoristas de los movimientos regionales de Alberto Fujimori, de los albertistas, donde obviamente te venden todo lo bueno, lo malo mejor ni lo mencionan, ¿no? Y yo prácticamente desconocía mucho del gobierno de los 90, porque yo en el año 2000 tenía 11 años, ¿no? Y bueno, aposté por el Fujimori de manera simpatizante, porque ya no me quería inscribir así nada más, ya tenía ese temor. Y fui simpatizante, y en un par de años lo di todo cuando
hubo esa elevación máxima con los 73 congresistas en el tema del fujimorismo, y se vendía como una figura buena y sana, Keiko Fujimori. Fui a un evento, escuché hablar cómo hacer respetar a su padre, todo así como el debate se escucha hoy, bla, 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 bla. Creí, aposté, dije, bueno, deslindaba de su papá en ese momento, porque no se sabe en qué discurso, de acuerdo a lo que le convenga, la señora lo dice, en ese momento logró engañarme, logró que apostara por el partido, logró que hagamos un trabajo antifujimorista, cosa que hoy es insostenible, y se puso a los 73 congresistas a nivel nacional. Fue una fuerza tan grande, fui parte de eso, pero también como ciudadano y como simpatizante esperé respuestas de esos 73 congresistas. Esperábamos resultados, lo que muchos peruanos también al votar apostaron. Y jamás se dio eso. Pasó un año, 2017 me retiré, y ellos aducieron de que iba a haber una reestructuración. Desde el 2017 estamos esperando hasta el día de hoy. O bueno, quienes estén también, pero nunca se dio. Por el contrario, como simpatizantes y los que fueron militantes, porque no dejaban ingresar así nada más militantes, después nos entraron, porque lo único que llegaba era decepción tras decepción, decepción tras decepción, y tuvimos que dar un paso a un costado, ¿no? Finalmente, ya lo dejé esa línea decepcionada nuevamente y ya sin ganas de querer participar en nada político, ¿no? Partido. Porque yo decía, ¿qué partido político puede acogerme si siempre me han gustado las cosas directas, las cosas claras? Siempre he acudido al llamado, ¿no? Al llamado vecinal, cuando he podido, si mi trabajo, yo, o sea, entonces, ¿qué partido va a querer eso? Decía yo. ¿Qué partido puede apoyar esa posición donde se ve una serie de tantos partidos que venden, compran candidatos y hacen lo que sea? Pierden la brújula. Entonces, por el 2022, aproximadamente, 21, 22, empecé a conocer a algunos simpatizantes aquí en mi distrito, en San Juan de Miraflores, del Partido Morado, donde yo no tenía ganas ni de participar, pero sí estaba ayudando a ollitas comunes, estaba trabajando ahí, y estaba en plena repartición de ollitas comunes, de donaciones, que a veces no llegan a los alcaldes porque los alcaldes terminan encaminándolo por otro lado. Entonces, hacíamos eso con un grupo de personas. Y es ahí donde me llega el mensaje de que en el Partido Morado no estaban cobrando candidaturas. Me costaba creerlo, lo dudé, ya habiendo tenido las experiencias anteriores, ya habiéndome utilizado de tal manera, sí, descaradamente, ¿no? Varios dirigentes me animaron, me insistieron como medio año para inscribirme, para ir todos, porque tenían las ansias, las ganas de postular, de participar. Y finalmente acepté, inscribimos muchísimas fichas e ingresamos al Partido Morado. Uh-huh. Y lo que no sabíamos era que el Partido Morado, solamente su inscripción al partido, te hacían ya un filtro antes de ingresar. De alguna manera eso me agradó, me llamó la atención, porque todos los que nos habíamos inscrito entre fichas y algunos que querían ser candidatos y tal, tenían temas judiciales, legales, pero claro, no me lo contaban, lo tenían escondidito, pues, ¿no? Y yo no tenía problemas ni procesos, entonces, cuando uno cree que es así, piensas que todos, ¿no? Son igual, ¿no? Entonces, las fichas de ellos como que no procedía, la de los, entre comillas, líderes que me acompañaban. Y entonces la mía continuó, pero yo sin ánimos de participar. O sea, todavía no tenía esa seguridad ni esa confianza en mí misma para hacerlo. Y veníamos todos de una pandemia azotadora, que definitivamente todos perdimos algo en tiempo de pandemia, ¿no? Todos. Entonces, a mí la pandemia me dejó el diagnóstico del cáncer. Entonces, todo ese año me tocó enfrentar esa enfermedad, asumirla emocionalmente hasta que me den de alta,
hasta decir, bueno, ya no tienes nada, ¿no? Entonces, yo no estaba con ánimos de postular, ni de hacer muchas cosas realmente. Mientras me quedé afiliada en el partido desde el 2023 casi, ¿no? 2023 por ahí. Entonces, yo no avistaba las nacionales, no avistaba, o sea, porque cuando me diagnostican de esto, solo me concentré en mi salud. Vinieron, bueno, me entero de la nueva ley de partidos políticos, la asumo, tal, ¿no? Entre conversaciones, porque siempre tenemos comunidades bastante políticas y conversamos diferentes temas, ¿no? Y siempre me buscaban, pues, pero yo no estaba operativa y tampoco les contaba que estaba yo atravesando esta enfermedad. Solo les decía que me entiendan y estuve un tiempo en casa, editando clase virtual, haciendo mis cosas, ¿no? Pero no dejaba de hacer mismo porque por ahí recogía animalitos, o sea, hacía por ahí algunas cositas interesantes. Ya el año pasado, te voy a enseñar y tengo la foto de mi abuelito acá atrás. El año pasado me toca al cuidado, bueno, el año pasado y esas fechas también, toca el cuidado de mi abuelo 24/7, tiempo completo. Entonces yo descartaba, porque cada vez se volvía más dependiente él, y como manejo temas de salud, entonces hacía que en la casa, digamos, la familia evite contratar una enfermera, pues yo estaba más al pendiente de eso. No había visto las elecciones nacionales, pero sí tenía, tiempo atrás, cuando me había inscrito, tenía unas ansias de que yo quiero a las próximas postular. No sé si a las municipales, a la región, no tengo idea, pero sí sé que tengo que estar inscrita, me han dicho, no me van a acordar. Entonces creo que podría ser el camino, ¿no? Melissa, tú sabes, tú estás postulando al Parlamento andino. ¿Tú sabes cuál Sí, es la labor que tiene que hacer un parlamentario andino? claro. Representar al país en la comunidad andina, en la parte legislativa, y fiscalizar también, aunque este sea un órgano no vinculante, no es tan decisivo como podría ser el Parlamento Europeo, pues no, Ujú. pero en un debate mencioné, y bueno, a veces te recomiendan no mencionar ciertas cosas porque quizás no es políticamente correcto o no podría ser viable, pero me voy más allá de eso. No es una propuesta, pero a mí sí me encantaría que si llegara gente al Parlamento andino que realmente nos pueda representar, y no solo de nuestro país, sino de todas las comunidades, de todos los países, en ese idealismo podríamos llegar a tener un Parlamento sudamericano que pueda hacer respetar la soberanía de América Latina. Que nadie nos vea como su patio trasero ni como cola de nadie, porque no sabemos lo que puede pasar mañana, pero hay que estar preparados para ello. Y Claro, la pero a ciudadanía, ver, pero hacer una alianza requiere compromiso político. Entonces yo te pregunto, ¿el Partido Morado, Mesías Guevara, el equipo, tienen alguna proyección de hacer una integración sudamericana o de repente conversar con los líderes como Lula, como la presidenta de México, Sheinbaum, hacer liderar una regionalización, por ejemplo? claro, en la medida que quieran hacer las cosas correctas, en esa medida, porque cada quien tiene sus intereses, ¿verdad? Entonces, nuestro interés es país. Te comento que número uno en Parlamento Andino está yendo Claudia Cisneros. Nosotros no somos de palabra mucho, somos más de acción, de trayectoria, y si revisan nuestras historiales, no tenemos cosas oscuras. Podemos trabajar libremente, no nos hipotecamos, nos está costando 5 veces la campaña que a cualquier partido común, porque no tenemos financiamiento. Entonces, literalmente estamos en una batalla David contra Goliat, ¿no? Y Ujú. aún así estamos saliendo adelante. Y el debate de ayer nos ha fortalecido muchísimo, muchísimo como militancia, como simpatizantes, a continuar porque este camino va a ser bastante angosto para nosotros, pero también tenemos el espíritu fortalecido para entender que los caminos del Señor son así, sinuosos, Melissa, angostos. de ser elegida, ¿qué propuestas
te comprometes en llevar al Parlamento andino? ¿Tienes Nuestra alguna primera agenda? propuesta, ajá, ¿Tienes alguna agenda? sí, A ver, cuéntame. nosotros tenemos como equipo, el Partido Morado tiene un eje partidario en cuanto a la propuesta del Parlamento andino, donde eh, hemos decidido crear una red andina de seguridad. En esta red andina de seguridad incluye, ¿no?, la cooperación del Parlamento andino, así como la parte judicial legislativa, tiene su lado judicial como comunidad. Entonces, todo aquel que se porte mal debería ser juzgado en esta parte judicial que queda en Ecuador. Un seguimiento mediante en tiempo real de las mafias internacionales, porque hoy nosotros tenemos problemas con mafias, ¿no?, extorsionadoras, organizaciones criminales transnacionales. No es poco lo que tenemos, ¿no? Nuestro oro va saliendo por Bolivia de manera indiscriminada, sin fiscalización. Y entonces, estas entidades, hoy estamos nosotros traslucidando al Parlamento andino y explicando a la población para que luego puedan ser fiscalizadas, porque al desconocerse no podemos hacerle seguimiento. Mire, el señor Galarreta actualmente es parlamentario andino, pero parece que se le paga para ir a acompañar a la señora acá a todo lugar. No nos representa, pero la gente ni se entera que él es parlamentario andino. Y hay un cobro mensual de 15,000 soles, sin ser fiscalizado. Lo usan esto como una beca de estudios y nosotros no queremos eso, no pretendemos eso, ¿no? Queremos que estos recursos sean dados para una red de inteligencia financiera, para hacer seguimiento del dinero. En esto sí, paralelamente, si Mesías Guevara es elegido de presidente, podemos mejorar esto porque él tiene el proyecto de la digitalización del Estado. Cuando hoy todos hablan de la inteligencia artificial y de la digitalización, Mesías Guevara hace años ya hablaba de esto y es más, él tiene libros acerca de esto. Él sabe cómo hacerlo. Yo lo he escuchado en muchísimos lugares hablar sobre el tema de la fibra óptica, de los satélites, de la electrónica, que hoy es el pan de cada día de nosotros y que tiene la solución. Obviamente no vamos a destruir la corrupción ni desaparecerá la corrupción, pero ¿sabes qué? Va a ser los primeros pasos para que hayan disminución en los rangos de corrupción, porque ya esto se ha vuelto un descaro. Y las mafias en todas las fronteras están aplicando demasiada extorsión, demasiada criminalidad. Más con los partidos que apoyan a la minería ilegal, que atrae muchísimas otras mafias, ¿no? Y cuando me preguntan, tenemos 37 candidatos, discúlpenme, les digo, pero hemos ido a cuántos foros del Colegio Médico, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Abogados, y solo se han presentado 6 a 7 candidatos a hacer debate, a exponer sus propuestas. Y eso no se ha visto a nivel nacional. Y los mismos partidos somos los que vamos, los que estamos en otros, los que estamos acá abajo, en bajo porcentaje. Pero los que las encuestas sacan, parece que no hay interés por la minería ilegal. Por el contrario, llevan candidatos a favor de la minería ilegal que representan eso. Eso es preocupante, ¿no? Hoy no estamos jugando el país. Melissa, a ver, nosotros ya tenemos acuerdos comerciales, acuerdos de integración con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, estamos bastante integrados, de tal punto que viajamos, por ejemplo, con el documento nacional de identificación, con el DNI, no tenemos Ajá. ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, Uh-huh. el parlamentario andino realmente tiene más una figura decorativa, pero, por supuesto, depende de una política del Ministerio ¿cómo se llama? Relaciones Exteriores para poder fortalecer de alguna manera la participación o darle más poder de representatividad, ¿no? Y poder presentar de repente algunas iniciativas dentro de ese grupo de parlamentarios andinos y poderla llevar a los gobiernos centrales para poder, pues, mejorar las condiciones, de repente hacer ferias, intercambiar actividades o fortalecer los vínculos de intercambio cultural, ¿no? Y otras actividades. Pero la gente mira la labor del parlamentario andino como que es un despilfarro de dinero. Encima,
hay una información periodística que indica que los parlamentarios actuales ni siquiera rinden cuentas de lo que están gastando y se van inclusive hasta Europa. Y yo te pregunto a ti, ustedes, de ser elegidos miembros del Parlamento andino, ¿cómo van a manejar ese poder de poder despilfarrar el dinero y no dar cuentas de cómo van a manejar ese poder de darse la gran vida y ustedes limitarse, restringirse a hacer una labor efectiva? Tenemos claro y somos muy conscientes del cargo del parlamentario andino. Somos un bloque de personas que pensamos muy similar. Yo en el Partido Morado me siento como pez en el agua, de verdad. Nunca me he sentido tan bien con personas que tienen las ideas, la transparencia y la honestidad muy parecida a la que he tratado de llevar en mi vida. Bajo esta premisa te digo, yo sé que morado que ingrese, actualmente se ha dado prioridad a los militantes morados, antes recibían muchos invitados y se nos escapaban, esa es la palabra, han postulado y se han ido al palo, se han utilizado como vientre de alquiler vehículo para llegar. Hoy se le está dando la oportunidad al militante para que no ocurra eso, lo que ya pasó. Bajo esa premisa, no tenemos duda de que ningún morado que vaya a representar nos va a hacer quedar mal. Por el contrario, sabemos que va a dar todo de sí. Y lo estamos viendo hoy en campaña. Con la nuestra, sin hipotecarnos, sin representar a ninguna empresa, con las falencias que tengamos, pero dignamente haciendo una campaña, con mucha transparencia. Bajo esa premisa, a servir. Y tenemos una propuesta de turismo muy interesante también, donde podemos generar ingreso de recursos a la comunidad andina. Tenemos un eje de turismo, transporte, ¿no?, regional, donde incluye la visita a Machu Picchu y las Galápagos, el Salar de Uyuni y Cartagena, uniendo a la comunidad, ¿no? La unión y la facilidad del movimiento entre este turismo regional. También hay una propuesta de una red anticorrupción que incluye colaboradores eficaces, la cooperación judicial, como te había mencionado, ¿no?, hace un momento, el fortalecimiento de las entidades militares y policiales. Tenemos conocimiento que hoy a esos altos mandos se les paga más de 200,000 soles prácticamente como cupo para que dejen operar estas mafias. O sea que ningún parlamentario andino candidato lo va a decir, ninguno actual que esté en el cargo tampoco. O sea, no nos podemos hacer de la vista gorda ante las problemáticas actuales, ¿no? La mafia de Ecuador, que está tomando la frontera, la mafia de Brasil, de Bermelo, o sea, y si yo creo que también me he ahondado, es gracias a Claudia Cisneros, que hace un trabajo espectacular de investigación, donde se merece el número 1. Y yo estaría tan contenta que ella ingrese, pese a que yo pueda tener un número, ¿no? Pero si alguien me va a representar mejor, prefiero que esa persona esté. No estamos hambrientos de poder, no lo estamos. Queremos servir, César, al país. Eso nos motiva, eso nos mueve. Muy bien, Melissa. Tú fuiste elegida al Parlamento andino por los militantes, ¿hubo una elección interna o hubo por ahí un tipo de imposición a dedo? Mira, como te decía hace un momento, no estaba previsto mi postulación, pero el Parlamento andino fue una lista única, en realidad, porque muchos lo que buscaban eran ser diputados y candidatos al Senado. Y pues yo no tenía tanto activismo dentro del mismo partido, solo participaba así distritalmente, perfil bajo, enviaba mis donaciones cuando podía, ¿no? Actividades y tal. Y sí, un poquito me conocían, pero no me conocían en la central. Entonces, me pasan la voz, ¿no?, de que yo dije, bueno, lo que yo pretendo hacer es peruanos en el extranjero, porque yo me he casado y justo este año tramito mi niño lo que es mi residencia en España. Que tengo a mi madre y mi esposo allá esperándome. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero hacer un futuro peruanos en el extranjero, ese es mi deseo, ¿no? Y voy para eso.
Pero como acá en la central no me conocían el partido, me recomendaron postular al Parlamento Andino para ir ganando cancha también, porque nunca había postulado, saber lo que todo eso amerita, ¿no? Yo sí tenía participación en la radio, iba comunitariamente por acá, sí, pero no tenía un acercamiento a las bases centrales del partido, ¿no? A que me conozcan como tal. Entonces, me comunican de que, bueno, yo decía al Senado, diputado, yo sé que eso va a estar muy peleado, y yo no me lo planificaba, y mi abuelo tenía semanas de fallecido, entonces yo estaba libre con tiempo, ¿no? Porque antes estaba dedicada a él 24/7. Cuando me entero esto, ya mi abuelo tenía semanas de fallecido, y yo tenía más tiempo, agarrando más horas de trabajo para distraerme, y ahí es donde empieza la convocatoria también del partido y de los partidos en general, ¿no? Para las candidaturas. Entonces me contacto con una persona por acá y me dice, mira, la lista tal. Entonces yo ni hablar, sino me llamó la atención el Parlamento Andino, averigüé, busqué información y dije, creo que sí podría ser una buena oportunidad. Me comuniqué, dije, ¿cómo puede ser si hay que competir, cómo hay que hacer? Encontré a uno u otro, me incluyeron en una reunión y no había muchos participantes realmente. Éramos lista única y no completábamos incluso el número, ¿no? Y como te repito, eso es, y hay muchísimos militantes, ¿eh? Pero a veces cuando ellos mismos no se sienten seguros de hacerlo, solamente apoyan ahí. O sea, no hay hambre de poder aquí. Entonces, incluso me ofrecieron un número más elevado, creo que el 2 o el 3, no me acuerdo. Y como había una militante que era más antigua que yo, había postulado a la municipal, y todos por democracia decían sí, porque ella es más antigua y tal, yo no tenía ninguna objeción en ser la que, no hay problema. Pero sí, obviamente había también su cuota de designados. El número 1 en parlamentario ya estaba designado, Claudia Cisneros, ¿no? Y se respeta porque también tiene una trayectoria, ¿no? Que hay que rescatar y saludar. Entonces, así fue mi participación, ¿no? Felicia, ¿quiénes son los otros candidatos que van contigo en la lista del Parlamento Andino? ¿Quiénes son los 5 candidatos? La lista es de 14, la lista es de 14. Ah, ok. Ajá. Claro, con Es suplentes, lista ¿no? única. Ajá. Y claro, obviamente va a ser de acuerdo a los porcentajes. Recuerda que los últimos porcentajes han sido bien bajos, por eso hay una inestabilidad. Pero son 5 representantes a nivel nacional por partido, ¿no? Perdón, por país. Claro. Y de acuerdo a la fracción, pues no, los que están más al top, sacarán pues 1, 2 y así van llegando los 5, ¿no? Ajá. Ya, claro, y de ahí tienen ustedes los suplentes, por si pasa algo. También, claro, sí, también. Accesitarios, que se llama. Ajá. Y yo te preguntaba, ¿quiénes integraban la lista? ¿Quiénes son? El número 1 es Claudia Cisneros, el número 2... El número 1 está Claudia Cisneros. El número 2 está Dino Torres. El número 3 está una señorita llamada Yamamoto, que es antigua. El número 4 está Aldo Corso. Yo soy la 5. A partir del 6 ya no recuerdo muy bien los nombres. Por ahí me acuerdo de la 13, Yulisa. Bueno, y así. Bueno, ellas son suplentes, o accesitarios. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees que debe continuar el Parlamento Andino? ¿Debe seguir funcionando? ¿O de repente en el futuro hay que pensar en, no sé, si actualizar, modernizar las funciones del Parlamento Andino o desaparecerlo? Mira, si el Parlamento Andino estaría muy bien representado, sí pudiera hacer grandes cosas, pero va a depender del gobierno central. Y en Latinoamérica hay una crisis de casi todos los países en gobernanza, en transparencia, en honestidad. Pareciera que la corrupción ha carcomido el sistema, ¿no? Estamos viendo cómo ha atrapado instituciones completas. Entonces, bajo esa premisa, pues es muy poco lo que el Parlamento Andino puede hacer, ¿no? Es muy poco, con el presupuesto que no. Entonces, yo no diría desaparecerlo, de repente reformularlo
nosotros y otro país más son elegidos así en elección popular, pero el resto son elegidos prácticamente a dedo, o sea, la mayoría, ¿no? ¿Son O sea, elegidos por su propio Congreso o son elegidos por el presidente de turno? no tengo la información, pero sé que son elegidos nada más, o sea, elegidos, pues, si es por ¿En el qué otro Parlamento, país pues por hay el que tenga más elecciones? votos. Ah, ¿En qué otro país hay elecciones, aparte del Perú? me parece que Ecuador. Ok. Entonces, ya cuando te digo esto, entonces, claro, quiere decir de que no hay no hay mucho el tema popular, ¿no? Aquí. Hoy en Pero Perú, gracias a estas elecciones y gracias a la tecnología, mucha gente se está enterando que ha votado porque venimos 20 años votando por el Parlamento andino, ¿no? Entonces mucha gente dice, ¿qué es eso, no? Y bueno, como yo ejerzo la docencia, me encanta a mí explicar a detalle, ¿no? Con dibujitos y todo lo que es. Y bueno, gracias a eso también me gano algunos votos. No tengo ningún problema, ningún reparo en explicarlo. ujú. Eh, pero habría que llegar a nivel nacional todo esto, ¿no? Sabiendo el número de desnutrición y analfabetismo que tenemos, pues cómo podemos exigir, ¿no? Que puedan tomar buenas decisiones en esas condiciones. Sí, bien interesante. Me ha gustado el paquete turístico que planteas llevar de ser elegida parlamentaria andina y conversarlo con los representantes de los otros países. Me parece bastante interesante porque podrías provocar, ¿cómo se llama? Un turismo, pues, interno en nivel de la parte andina de 4 países y eso involucra obviamente que el turista gaste más dinero, se quede más tiempo, por supuesto Ujú, que sí, pero también, aunque no es tu rol como parlamentaria andina, el Perú tiene varios puntos muy valiosos desde el enfoque turístico. Lo que pasa es que falta marketearlo. Nos hemos aferrado solo a Machu Picchu, lo hemos sobrecargado y entonces todo el mundo pues va solamente ahí, pero en realidad el mismo Cusco tiene 4 o 5 puntos muy valiosos que podrían ofrecerse y hay otro tipo de turismo, ¿no? Que es el turismo vivencial, tienes el turismo de las aves. Por ejemplo, en Cusco hay un bosque de picaflores maravilloso donde yo te cuento esa experiencia, una comunidad, primero, digamos que ese grupo eran como rivales, todo, hasta que se dieron cuenta que había que formar una asociación y ahora ellos pues fomentan un turismo de investigación, porque vienen estudiantes de biología, a ver, a investigar a las aves que llegan ahí. Entonces es maravilloso lo que hay acá en el Perú, sin menospreciar, por supuesto, las cosas buenas que también hacen en Chile, aunque Chile no está, en Ecuador, en este caso, en Colombia y en Bolivia. Pero sería también algo interesante jalar nuevamente a Venezuela, a Chile y probablemente no integrar a los países de la parte pues oriental, ¿no? En este caso, por ejemplo, también incluir a eh, Argentina, Brasil, ¿no? Lo que tú mencionabas, un bloque regional, aunque sea de la parte sur. Claro, cada uno tiene sus intereses, pero hay que buscarle, ¿cómo se llama? Algo que podamos compartir en común, algo que nos sirva a todos, ¿no? Lo cual es bastante difícil. Melissa, mira, nosotros estamos contra el tiempo. Ahora te voy a dar unos 3 a 4 minutos para que por favor invites a todos las personas que nos están viendo para que voten por ti, ¿no? Voten por el partido que representas. Así es que adelante. ¿qué tal? Buenas tardes, ciudadanos, ciudadanas. Este 12 de abril tenemos un deber cívico patriótico con el país. No votemos en blanco, no anulemos nuestro voto, rompamos el pacto, ese pacto que no nos deja respirar, que ha sido responsable de muchas desgracias en nuestro país. Este 12 de abril votemos con esperanza, marquemos las 5 M's del Partido Morado al final de toda la columna del, de la cédula. Aquí la tengo. No nos compliquemos la vida, doblemos la célula por la mitad y de aquí para abajo, todas las M's moradas que encontremos, marquémoslas. Salvemos al país,
es un deber cívico, y para el Parlamento andino, que estamos en la última columna, marcar la M morada y escribir el 5. Muy Gracias. bien, Melissa. Bueno, solo un detalle, no manipulen la cédula porque podría provocar la anulación del voto, ¿no? Se sabe, bueno, está en el último lugar, más fácil para votar. Sí. Hay que cuidar porque los personeros, hay que estar atentos, señores, los personeros de Fuerza Popular, de Renovación y del Pacto Mafioso van a buscar la manera de impugnar las actas. Así es Sí. que voten de la manera correcta, infórmense, por favor, de cómo se tiene que votar y no manipulen la cédula. Eso es importantísimo. Tengan mucho cuidado porque ellos se vienen con todo para aferrarse al poder, para seguir beneficiándose con nuestro dinero. Así es que agradezco a Melissa por haber aceptado la invitación. Invito a todos nuestros amigos a que por favor se suscriban, nos sigan en todas nuestras redes sociales, en especial en TikTok, en Facebook y en Twitter. Seguimos creciendo exponencialmente, ya estamos pasando los 231,000 en Twitter, así que síganse suscribiéndose, por favor, y pasen la voz a todos sus amigos. Y también ya saben que si están invitados a colaborar, ahí está nuestro Yape también, es bienvenido. Nuevamente, Melissa, muchos éxitos. Melissa Tucto, va con el número 5 como candidata al Parlamento andino por el Partido Morado. Así es que estaremos acompañándote, muchos éxitos de ser elegida. Esperamos que también nos concedas otra entrevista para hablar de tus actividades como parlamentaria. Así es que nos vemos, amigos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Buen día.